Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. Hoy estamos en un nuevo programa de Tangente junto a Sabrina Ahmechet. Muchísimas gracias por venir hoy. Un placer, Felipe, estar acá. ¿Cómo estás? Todo bien, el placer es nuestro. Para empezar, nos gustaría conocerte un poco más, así que si te parece, te puedes presentar para los tangentes. ¿Quién es Sabrina Ahmechet? Bueno, soy politóloga, doctora en historia, profesora universitaria, fui investigadora y estuve en CONICET muchos años, hasta que decidí empezar a hacer política partidaria. Esto fue en el 2021. Primero participé muy activamente en la apertura de las escuelas, después del cierre en el proceso de COVID del 20. Y desde el 2021 soy diputada nacional. Reelegí en el 2025 y este año voy a estar en algunas comisiones, entre ellas comunicaciones, relaciones exteriores, régimen penal y algunas otras más. Muy bien, me parece que al principio me gustaría ir un poco más sobre tu trabajo como diputada en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y principalmente porque ahora estamos con una situación internacional en la que en todos los países el titular es la guerra con Irán. ¿Qué análisis haces de la posición argentina que se está tomando en este conflicto y cómo nos impacta a nosotros en la política nacional? Bueno, en principio, cómo entiendo la guerra en general, ¿no? Para después plantear en qué se sostiene mi idea sobre lo nacional. Yo creo que esta es una guerra hiper necesaria, que tenía que suceder. Porque Irán ya fue advertido el año pasado cuando se descubrió que estaba muy cerca de tener armamento nuclear y se les pidió que frenaran con ese proceso. Irán decidió seguirlo y la realidad es que Irán es una amenaza no solamente para Israel, sino para toda la región y también para todo Occidente. Y nosotros los argentinos lo tenemos súper claro. 2 atentados, Embajada de Israel, AMIA, fue Hezbollah, pensado por líderes de Irán, entre ellos Jamenei, que fue eliminado ahora, pero también Bahidi, que sigue estando en Irán en el gobierno en frente de las fuerzas revolucionarias. Entonces, si vos me preguntas qué opino de la posición de Argentina, que claramente planteó un apoyo completo a la guerra que están encarando Estados Unidos e Israel en contra de Irán, me parece primero que es la lógica. Somos un país que nos hicieron 2 atentados terroristas los iraníes, que nuestra corte planteó que Irán es un estado terrorista. ¿Cómo no vamos a estar a favor de esta guerra que también significa, después de tantas décadas, devolverle la libertad al pueblo iraní? Pero en el caso de que Argentina se involucre aún más directamente en este conflicto bélico, ¿no existe la posibilidad de que se pueda repetir lo sucedido hace 34 años? Justo esta semana se cumple el 34 aniversario del atentado a la Embajada de Israel. No sé qué imaginás con involucrarnos más directamente, es decir, no es que vamos a mandar nuestros soldados, no es que no tenemos una fuerza que le haga una diferencia a Estados Unidos o a Israel, claro, como pendió. Entonces me parece que el involucramiento que tiene la Argentina es total y es este que estamos teniendo, que es sobre todo ideológico y marcar una agenda que es la de se tienen que imponer las democracias en el mundo. Sobre si creo que la posición actual de Argentina nos pone en riesgo, lo que te puedo responder es con nuestra historia. No hizo falta ninguna posición internacional para que volaran la Embajada de Israel y para que volaran la Mutual Israelita. Ninguna. Entonces, si no hicimos nada y tuvimos 2 atentados, ¿por qué hacer algo cambiaría la situación? Muy bien. Y ahora yendo por el lado quizás de también este aniversario, el caso AMIA, ¿cómo es el avance de estas causas en los últimos años y hacia dónde te parece que puede llegar a ir y cómo se pueden resolver a largo, mediano o corto plazo? Bueno, después de muchos años de pensar que las causas no iban para ningún lado, porque sobre todo la causa AMIA fue una causa muy pisoteada, muy manipulada, y después tuvimos el tristísimo episodio, el memorándum con Irán, en donde se buscaba básicamente
darle una amnistía a los responsables del atentado. Después de todo eso, en los últimos años tenemos muy buenos avances. El primero es de orden legislativo, el juicio en ausencia. Nosotros el año pasado hicimos ley en el Congreso, juicio en ausencia, que es una herramienta que le va a permitir a la justicia argentina juzgar a los responsables de los atentados, aun cuando no podamos traerlos a Argentina, porque es obvio que Irán nunca los va a entregar. Y por otro lado también porque estamos viendo avances en cuanto a... Con todo lo que está sucediendo hoy en Irán, hay gente que estuvo en el régimen, que ya se fue del régimen, muchos de ellos están viviendo en Europa y que hoy quieren aportar pruebas. Entonces, si bien nada va a reparar el dolor, nada va a reparar la tragedia, poder llegar a la justicia es algo muy importante y creo que hoy estamos mucho más cerca que lo que nunca estuvimos y que también se lo tenemos que dedicar a Nisman. Hay muchos académicos del lado del derecho, de los derechos humanos principalmente, que cuestionan mucho el accionar de Israel, de Estados Unidos, por ejemplo con Palestina, con Irán. ¿Vos cómo te posicionás en ese sentido, en los derechos humanos? Bueno, yo presidí durante 2 años la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y antes trabajé en una ONG dedicada a los derechos humanos. Sobre todo trabajé en un proyecto en Cuba, que también es un tema candente en estos días. Yo trabajé con activistas democráticos cubanos, o sea, los que se enfrentaban al régimen de Fidel, al régimen de Díaz-Canel. Mi posición en relación a la agenda de derechos humanos es que cuando nació con determinados ideales que a lo largo de las décadas se fueron tergiversando. Y que lamentablemente los derechos humanos empezaron a responder a causas políticas y fueron utilizados políticamente. Lo podemos ver en nuestro país, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, terminó siendo utilizado y terminó en la causa Sueños Compartidos. Y esto que lo vemos en nuestro país, también lo vemos a nivel internacional. Los derechos humanos fueron muy vapuleados con determinada ideología. Y en ese sentido, la realidad es que el papel de organismos de los más importantes en derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su rol desde que fue el ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel fue lamentable. Lamentable. Primero, no se expresó sobre las víctimas del 7 de octubre, sobre mujeres, niños, hombres, ancianos que fueron cruelmente asesinados y después llevados a Gaza y secuestrados y tenidos bajo situaciones que violaban todos los derechos humanos durante más de 2 años algunos. No tuvieron nada para decir sobre eso. Y al revés, ¿qué es lo que hicieron? Organismos de Naciones Unidas como la UNRWA ayudó y trabajó junto a Hamás, junto a los terroristas. Entonces vos me preguntás a mí qué es lo que opino de las posiciones que están teniendo hoy organismos internacionales de derechos humanos que no condenaron el ataque del 7 de octubre, que no se expresaron y que ayudaron a los terroristas. La verdad es que lo que ellos tengan para decir a mí no me importa. Bien, ahora pensando un poco en algo que dijiste anteriormente, que es el tema de que nosotros estamos para favorecer todas las democracias del mundo. ¿Cuál es el límite entre la intervención en la autodeterminación de los pueblos, que puedan elegir sus destinos, y poder favorecer esas democracias? Bueno, el caso de Irán es muy interesante porque nosotros vimos protestas en Irán a lo largo de meses que significaron el asesinato de miles de iraníes. Ni siquiera sabemos cuántos, porque en una autocracia como Irán no tenemos datos en los que podemos confiar, pero sabemos que asesinaron masivamente a población que salió a pedir un cambio. Y la población iraní también sabemos que incluso desde adentro de su casa celebraba cada vez que Estados Unidos o Israel encaraban alguna acción para que caiga Jamenei. Entonces, es un pueblo que le está pidiendo
al resto del mundo que tenga solidaridad democrática internacional. Yo creo mucho en este concepto. ¿Qué es la solidaridad democrática internacional? Es la idea de que las democracias tenemos que ser la voz de quienes no tienen voz en sus países. Entonces, los iraníes hoy no se pueden expresar. Que haya intervención de países democráticos me parece que es, en este caso, incluso un pedido explícito del pueblo iraní. Y después serán ellos quienes elijan a su próximo líder. Bien, como te comenté anteriormente, en Tangente tenemos un espacio de 5 minutos para que vos puedas hablar a cámara sobre un tema específico. Hoy, ¿sobre qué vas a hablar? Inteligencia artificial, algo que creo que tenemos todos muy en la cabeza todo el tiempo. Muy bien, entonces te escuchamos. Dale, ¿desde acá? Sí. Ok. Creo que todos estamos pensando muchísimo sobre cómo la inteligencia artificial está modificando nuestras vidas, cómo ya la viene modificando o cómo la va a modificar en el corto plazo. Es algo que nos está preocupando mucho a todos y creo que hay una pregunta fuerte que surge, es si en nuestros trabajos vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Porque lo que vemos es que la inteligencia artificial en un principio, o lo que es el desarrollo de las tecnologías, pudo reemplazar algunas cuestiones más mecánicas, más básicas, pero que hoy en día, pasando de una inteligencia artificial generativa que solamente responde preguntas a una inteligencia artificial que ya son agentes, es decir, ya pueden ejecutar de forma más autónoma cada vez más, estamos teniendo nuevos desafíos en donde no solamente las tareas más mecánicas pueden ser reemplazadas, sino también tareas un poco más complejas. Entonces ahí surge la pregunta de, bueno, ¿vamos a ser reemplazados? ¿De qué vamos a trabajar? Mi formación de historiadora me lleva a pensar que mirando los diferentes episodios de saltos tecnológicos, tal vez estamos en este momento en el más fuerte que hayamos atravesado en la historia de la humanidad, pero en los diferentes episodios que a lo largo de la historia nos tocó atravesar, siempre hubo una modificación en el mundo del trabajo. Si nosotros vemos la revolución industrial a fines del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, ahí vos tenías a los luditas. ¿Quiénes eran los luditas? Aquellas personas que con palos trataban de romper a las máquinas que empezaban a surgir porque entendían que esas máquinas las iban a reemplazar en su trabajo. Obviamente, no solo no pudieron evitar que las máquinas existieran, sino que fueron viendo que lo que estaba pasando es que se transformaba la forma del trabajo, que ellos, que eran artesanos o campesinos, iban a migrar a las ciudades e iban a trabajar en las fábricas. Es decir, lo que significó la revolución industrial en su momento fue, sí, el reemplazo de una máquina que reemplazó a un trabajo que antes hacía personas, pero al mismo tiempo surgieron otros trabajos que las personas podían hacer. Y eso es un poco lo que está sucediendo hoy en día. Leí un informe del World Economic Forum que planteaba que con la inteligencia artificial se prevé que para el 2030 desaparezcan 90 millones de trabajos, pero ojo, ¿qué decía también? Que van a crearse 170 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces, el neto da que se van a crear más puestos de trabajo que los que van a desaparecer. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer respecto a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías es tener una visión consciente, muy llena de pedagogía, muy dispuestos nosotros al aprendizaje, a la actualización, a saber cómo dominarla para que no nos reemplace, saber cómo manejarla para que nos ayude en nuestro trabajo, y creo que es algo que indefectiblemente va a suceder, que está sucediendo. Entonces, si nosotros no queremos ser esos señores con palos pegándole a las máquinas, lo que tenemos que hacer es aprender al máximo cómo le podemos sacar jugo a la inteligencia artificial y adaptarnos para seguir siendo útiles y cada vez más útiles en este mundo que se abre. Muy bien, empezando quizás también por tu cargo de diputada nacional, que estás dentro del Estado argentino.
estos cambios tecnológicos generalmente llevan a que el Estado tenga que ocupar diferentes espacios y diferentes roles dentro de la sociedad. ¿Cuál va a ser el rol del Estado frente al avance de esta inteligencia artificial y de los cambios en el mundo laboral? En principio yo creo que hay que ver qué regular y qué no. Nosotros vivimos en un país hiperregulacionista y yo pertenezco a un congreso que su misión en parte es hacer leyes y le encanta hacer proyectos para regular cosas. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros estemos ante un fenómeno que sea posible de regular y virtuoso de ser regulado. ¿Qué quiero decir? Cuando uno regula la inteligencia artificial, cuando uno regula cualquier tema vinculado a una tecnología que no tiene límites nacionales, en realidad está haciendo algo que es más declarativo que realmente genere consecuencias. Y lo que sí puede pasar es que nosotros tengamos regulaciones a la inteligencia artificial, como por ejemplo se autoimpuso Europa, y que esas regulaciones hagan que las inversiones no lleguen. Entonces, estamos ante un caso en donde a mí me parece que es mucho más virtuoso acompañar a la población en todo lo que es aprendizajes y utilización de las nuevas tecnologías, pero no regularlas, no prohibirlas, no limitarlas, porque están entre nosotros y lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas. En el tema de la educación, quizás también es importante ver cómo se aprende en las primeras edades, jardín de infantes, primaria, secundaria. Pero uno de los titulares de los medios fue que este nuevo ciclo lectivo empezó con la prohibición de los celulares en las escuelas. Estas medidas prohibicionistas ayudan a que uno pueda ser más consciente de lo que hace la inteligencia artificial, ¿o se debería buscar otra alternativa? Mira, a mí me parece que ahí hay dos temas separados, porque Sí. nosotros también tenemos que abarcar qué les está pasando a los chicos y qué nos está pasando a todos con el uso de los teléfonos. Que tenemos relaciones absolutamente adictivas, compulsivas, estamos scrolleando el celular cuando ya no buscamos nada en particular y pasamos una cantidad de horas en pantalla que son nocivas para nosotros como adultos. Muchísimo más para chicos que están en edad de formación de su cerebro, de sus capacidades. Entonces, en principio lo que te puedo decir es, hay que educar a los chicos en tecnología, sí, absolutamente, pero primero hay que educarlos en todo lo que es conocimientos básicos. Tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender lengua, tienen que aprender razonamiento y recién a partir de toda esa construcción analógica utilizarla con todo lo que viene con el mundo tecnológico. Y la verdad es que los chicos esta vinculación con lo tecnológico la tienen automáticamente, la tienen ellos espontáneamente, no la tienen mediada por la escuela. Y después te puedo contar la personal. Yo tengo una hija que está en secundario, el año pasado estaba todo el tiempo escribiéndome por WhatsApp en horario de clase. Entonces, me parece que está habiendo un tema de prestarle atención a los profesores, que el celular hace que todos prestemos menos atención del momento en el que estamos y que eso no lo podemos permitir en la escuela. Así que estoy a favor de que a los chicos, cuando entran a la escuela, les digan pongan el celular, déjenlo ahí, vamos a estudiar, se van, llévenselo. Muy bien. ¿Y cómo se podrían adaptar las carreras universitarias también a la aparición de las nuevas tecnologías? Porque, por ejemplo, yo estudio abogacía y seguimos viendo el Código Civil, el Derecho Romano y muchas, quizás no tienen tanto esto de que también se tiene que estudiar, pero se modificaron. Economía, ingeniería principalmente. Entonces, ¿cómo se puede adaptar el sistema universitario para incorporar estas nuevas herramientas en sí? Es una mega pregunta, porque en realidad más que cómo se puede adaptar el sistema universitario para incorporar estas herramientas, yo la pregunta que haría es ¿qué función está cumpliendo la universidad hoy? ¿Para qué? ¿Para qué estamos formando universitarios? Y yo soy una persona de la universidad, amo la universidad y quiero la universidad y por eso creo que tenemos que tener una conversación difícil de responder, porque la realidad es que hoy tener algunas herramientas sirve más que un título universitario muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos que los jóvenes aprendan en la universidad, en las diferentes carreras que hagan, en las diferentes disciplinas en las que se dediquen? Me parece que es una pregunta trascendental. Y después está el otro tema, que es
cómo los profesores incorporamos las herramientas, tanto en la enseñanza como, tanto en lo que refiere a lo pedagógico que sucede en el aula, como a la profesión o a las profesiones que luego se van a llevar adelante en cada profesión, en cada carrera. Me parece que ahí estamos ante una pregunta enorme que nos tenemos que poner a pensarlo y que hasta ahora no encontré respuestas. Sí podemos ver lo que están haciendo algunas empresas. A Google ya no le importa si fuiste a la universidad o no. Lo que le importa es qué sabes hacer. Y me parece que estamos yendo a ese mundo. Y para que las universidades no sean obsoletas, tenemos que repensar muchas más cosas que los planes de estudio. Ok. Vamos con la última pregunta. Podemos ir hablando bastante, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que esta pregunta es, ¿qué le querés dejar a los tangentes, a las personas que nos están viendo hoy? Estamos viviendo en un mundo muy complicado a nivel internacional, a nivel Argentina también, porque estamos en estos años saliendo del populismo y volviendo a generar un Estado que ya no asfixia, ya no oprime, ya no persigue, ya no limita. Y en ese sentido también estamos experimentando otra forma de relacionarnos como los ciudadanos. Yo creo que en este mundo tan convulsionado, en tiempos de cambios tan grandes, lo que estamos construyendo, lo que está viniendo es un mundo y un país mucho mejor para las décadas que sigan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer estar acá. Lo mismo decimos. Si querés, vamos por allá. Nunca se llevó.